Bien, hoy día vamos a continuar con un tema que tiene que ver con lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Y lo que vamos a ver en esta clase es la teoría de redes. Bien, en algunos nos dice lo siguiente: en algunos problemas de optimización puede ser útil representar el problema a través de una gráfica. Ruteo de vehículos, distribución de un producto, programas de actividades de un proyecto, redes de comunicación, etc. Para este tipo de modelos de redes, al igual que como vimos en los casos anteriores, podemos utilizar algunos algoritmos especiales. Recuerdan que cuando estábamos trabajando con los problemas de transporte o transbordo, nos resultaba muy útil o muy práctico poder visualizar el problema con los nodos, ¿verdad? Las fuentes, los destinos y los conectores que los unían. Eso nos daba una mejor visión del problema para entender mejor qué es lo que estamos tratando de resolver. En problemas, bueno, esas son redes un poco más sencillas, pero vamos a ver que ahora podemos tener redes más complejas, para lo cual resulta bastante útil tener una representación gráfica. Bien, vamos a entender a una red como un conjunto de nodos y arcos, ¿no? Los arcos van a ser los que conectan los nodos, ¿no? Y vamos a tener una notación como la que vemos acá. Los nodos, para facilitarnos la representación. Sí, estoy grabando, gracias. Gracias por hacerme recuerdo. Los podemos enumerar del 1 al n. Los arcos los vamos a denotar entre paréntesis como I, J, ¿no? I, J, indicando que el nodo, que se une el nodo I al nodo J. Y vamos a tener algo como lo que tenemos acá, ¿verdad? Dos nodos conectados a través de un arco. Un arco IJ va a ser dirigido si conecta el nodo I con el J, pero no el nodo J con el I. Es decir, si tenemos algo como esto, ¿verdad? Un nodito I y un nodo J y una flecha que va del sentido de I a J, quiere decir que podemos enviar o tenemos una conexión del nodo I al nodo J, pero no podemos enviar productos o ir del nodo J al nodo I. ¿Ya? Para que tengan una mejor referencia, por ejemplo, si estamos hablando de una calle, las calles que tienen un solo sentido, ¿verdad? No podemos ir en contrarruta. ¿Ya? Esos son los arcos dirigidos. Y una gráfica o una red es dirigida si sus arcos están dirigidos. ¿Ya? En una gráfica no dirigida, IJ y JI representan el mismo grafo, el mismo arco, no dirigido. ¿Ya? Es decir, va a ser dirigida cuando tengamos el sentido de conexión y va a ser no dirigida si es que no tenemos esta flechita en otras palabras, ¿no? Además, los nodos van a representar la demanda, la oferta, la eficiencia, la confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En redes de transporte serán las localidades, recuerdan las fábricas, ¿no? Las ciudades de un mapa, ¿sí? Y los arcos, C y J, van a representar los costos, las distancias, las capacidades, los tiempos, ¿verdad? Según veíamos en nuestros ejemplos, ¿no? Y además, estos arcos
podrían ser directos o indirectos, ¿no? En las redes de transporte, los arcos podrían ser los caminos, ¿no? Los canales de navegación de un río o los patrones de vuelo de un avión. Proporcionan la conectividad entre los nodos. Y, por ejemplo, una calle de una sola dirección podría representar un arco, ¿verdad? Un arco, en ese caso, dirigido. Si tenemos una calle en la cual podemos circular en ambos sentidos, entonces tendríamos un arco no dirigido. Bien, entonces, vamos a tener algo como esto, ¿verdad? Una red puede ser algo como esto de acá, una red no dirigida. Estamos hablando entonces, acá tenemos 7 nodos, tenemos las distintas conexiones entre los nodos. Y si se fijan en la parte de arriba donde dice red no dirigida, tenemos arcos que no tienen una orientación, una flechita que indique, como en el gráfico que tenemos abajo, indique de dónde a dónde tenemos conexión. En la gráfica de arriba o en la red de arriba, si nos fijamos en nodo 1 y 2, quiere decir que podemos enviar artículos tanto del nodo 1 al 2 como del 2 al 1. Mientras que en la red dirigida solamente podemos enviar artículos o tenemos conexión de una vía, del nodo 1 al nodo 2. Y no podemos enviar del 2 al 1. Eso es básicamente lo que nos va a indicar los arcos dirigidos o las redes dirigidas, ¿ya? O no dirigidas. Bien, además, un camino o ruta va a ser otro concepto que vamos a manejar. Del nodo I al nodo J es una secuencia de arcos que unen el nodo I con el nodo J. Algo como lo que vemos acá, ¿ya? Entonces vamos a tener una ruta de K arcos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos la red de acá abajo, del 1 al 7, y además tenemos, por ejemplo, queremos ver cuál sería una posible ruta del nodo 4 al nodo 7, podemos encontrar esta, ¿verdad? Si vamos del nodo 4 al 5, al 6 y al 7. Esa puede ser una ruta o un camino del nodo 4 al nodo 7, ¿verdad? ¿Qué rutas más podríamos identificar o definir o utilizar en esta red para llegar del nodo 4 al nodo 7? Del nodo 5 al 7. Sí, podría ser algo más sencillo, ¿no? Podría ser del nodo 4 al nodo 5 y al nodo 7. ¿Habría alguna otra más? Del 2 al 7. Sí, podemos ir efectivamente del 4 al 2, al 5, podríamos ir al 6 y después al 7. ¿Sí? Entonces, cada posible combinación que determinemos, como no tenemos un sentido, una dirección de los arcos, podemos encontrar varias, ¿verdad? Varias posibles rutas. Y cada una seguramente va a tener un costo. Un ciclo además va a ser un camino que une un nodo consigo mismo, como lo que tenemos acá, en esta con dobles rayitas, ¿verdad? Si partimos del nodo 1, vamos al 2, al 4, al 3 y retornamos al 1, entonces estamos haciendo un ciclo en la red. ¿Bien? Además, una subred de una gráfica, de una red más grande, va a ser un conjunto de nodos y arcos que pertenecen a esa red. A ver, algo como esto. Si tenemos una red conexa, es decir,
Una red conexa va a ser si para cada par de nodos I y J que pertenecen a la red existe un camino que conecta el nodo I con el nodo J. Es decir, si tenemos esta red de acá, del 1 al 5, y tenemos todos los nodos conectados, estamos hablando de una red conexa. Va a ser una red no conexa, por ejemplo, si tuviésemos algo como esto. Tenemos algún nodo que no está, o en este caso, dos nodos que no están conectados con el resto de los nodos de la red. Y además, vamos a tener subredes conexas. Si tenemos un conjunto de nodos que están conectados de nuestra red principal. Es decir, fíjense, acá tenemos 1, 2 y 4 que están conectados y son parte de esta red más grande, ¿verdad? Entonces, estos tres nodos son una subred conexa de esta red más grande. Bien, además, vamos a tener otro concepto, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un árbol. Un árbol de una red va a ser una subred de nuestra red más grande, de nuestra red completa, que es conexa y no contiene ciclos, ¿ya? Si el árbol contiene todos los nodos de la red, vamos a hablar o vamos a definir a esta red como un árbol generador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestra red acá del 1 al 5 con todos nuestros nodos, con todas las conexiones de nuestra red, un árbol puede ser esta, ¿verdad? Donde tenemos parte de nuestros nodos que están conectados. Pero si todos los nodos de nuestra red están conectados, entonces estamos hablando de un árbol generador. Obviamente las conexiones que tengamos acá pueden ser cualquiera de estas, pero que conecten todos los nodos. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto. Además, esta teoría de redes nos puede ayudar para resolver problemas como por ejemplo los de encontrar la ruta más corta de la planta al centro de distribución pasando por ciudades intermedias, ¿no? Problemas de transbordo, políticas de reemplazo de equipos, entre otras, ¿no? El modelo de la ruta más corta nos va o hace referencia, por ejemplo, a una red dirigida con distancias asociadas en los arcos y queremos encontrar la ruta más corta del nodo I al nodo J. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos esta red pequeñita de acá, con 5 nodos y estas conexiones, acá lo que nos falta es en cada conexión tener el valor del costo de uso de esa conexión, de esa ruta. Si, por ejemplo, estas son pueblitos y queremos llegar del pueblito 1 al pueblito 5 y tenemos estas rutas de conexión, estos arcos pueden representar el tiempo, por ejemplo, o los kilómetros que tome ir del pueblito 1 al 2. Vamos a tener, no sé, 5 kilómetros, del 2 al 3 vamos a tener 8 kilómetros, etcétera, así para cada uno. Y lo que trataríamos de hacer, por ejemplo, es tratar de determinar cuál sería la ruta más corta para llegar del pueblito 1 al 5. Ese tipo de problemas son los que podemos resolver con estos modelos de redes. Además, por ejemplo, cuando vamos a aplicar esta teoría de redes, cuando queremos transportar la mayor cantidad de productos posibles a través de una red de distribución, ya sea ductos, tráfico vehicular, etcétera, ¿no? Para ver qué capacidad podríamos utilizar a través de toda la red, ¿no? Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, el modelo del flujo máximo, que nos dice que dada una red dirigida con capacidades en los arcos, bueno, puede ser red dirigida o no dirigida, ¿no? Debemos encontrar la mayor cantidad de flujo total de un nodo fuente
a un nuevo destino. A ver, si volvemos a nuestra red de acá, esta pequeñita. Ahora imaginemos que estas conexiones que tenemos acá no son caminos, sino que son tuberías. Y ahí lo que queremos es determinar, imaginen que tenemos acá un tanque de agua en el nodo 1 y tenemos un tanque depósito en el nodo 5. Y queremos ver cuánto de agua podríamos transportar a través de estas conexiones de agua desde el nodo 1 hasta el nodo 5. Tomando en cuenta que en cada arco tenemos la capacidad de flujo de agua por segundo de un nodo a otro. Para eso, por ejemplo, nos sirven estos modelos de flujo máximo, por ejemplo, para determinar cuál sería el flujo total que podemos hacer circular entre todos, ¿no? Utilizando todas las conexiones que tenemos en nuestra red, desde un nodo inicio hasta un nodo destino. Además, nos puede ayudar también para problemas en los que queremos programar actividades de un proyecto, determinar el tiempo requerido para terminar el proyecto, así como las actividades críticas del mismo, ¿no? Estamos hablando de modelos CPM, PERT, ¿no? La ruta más larga, etcétera, ¿no? Para todos estos casos nos sirve esta teoría de redes. Bien. Entonces, una vez que ya hemos visto algo de teoría básica de estos modelos o esta teoría de redes, los problemas, uno de los problemas que tenemos frecuentemente en el diseño de rutas es reducir el costo de transporte y mejorar el servicio al cliente, encontrando los mejores caminos que debería seguir un vehículo o una red de carreteras, líneas ferroviarias, rutas de navegación, áreas que minimicen el tiempo o la distancia, ¿sí? Para este tipo de problemas, la técnica más sencilla y directa para diseñar la ruta para un vehículo a través de la red es el método de la ruta más corta, ¿ya? Y vamos a ver de qué se trata este método. Entonces, vamos a tener una red representada por los nodos y arcos o vínculos, ¿no? Las conexiones, los nodos, los puntos de conexión van a ser los puntos de conexión entre los arcos, y los arcos son los costos, ¿no? Que van a representar las distancias, los tiempos o una combinación de ambos, ¿no? El objetivo de este tipo de problemas va a ser encontrar el camino más corto entre dos nodos, ¿no? El origen y el destino. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, imaginen que tenemos esta red y deseamos encontrar la ruta con la distancia mínima para ir del nodo 1 al nodo 8. A ver, intenten determinar cuál sería la ruta más corta y me dicen, por favor, cuánto les tomaría y cuál sería esa ruta. Así que no sería del nodo 1 al nodo 3, nodo 6 y al nodo 8 ¿Cuál cuál es el costo de esta? de 29. 29, ya. De 1, 3, 6 y 8. 29. ¿Alguien tiene alguna otra? No, magistro, Ese es el más cortito. es el más corto. ¿Cuál? Hay otros, Ese, pero ¿no? son más largos. O cuestan más, cuestan más. Ya. Hay otros, pero más largos. ¿Qué han hecho para determinar esa ruta? ¿Cómo han determinado la ruta? Solamente sumar al 3, al 6, al 8. ¿Ya? Pero
¿Y cómo sabían que era esta la más corta? Puede que haya otra. Ah, no, 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 no. ¿Qué tal del uno? Se, ¿Qué es se lo que puede ir están del... haciendo? Es tratar de determinar, ¿verdad? Las posibles rutas que habrían, ¿sí? ¿Sí? Eso es Sí, lo que sí, están sí. tratando de hacer. Ya, entonces, a ver, Diego, quiere hacer una anotación. A ver, adelante, Diego. ¿Está? Ya, a ver, Magíster, no se puede ir del nodo 6 al 4, ¿no? ¿de cuál? Del 6 al 4 no se 6 al puede ir. 4, no. Ir del 6 al 4, no, porque esta conexión nos dice que solamente podemos ir del 4 al 6. ¿Mm? Ya, a ver, imagínense entonces qué pasaría si tenemos, bueno, en este van a ver que en muchos casos, dependiendo de la red, la cantidad de nodos y las conexiones que tengamos, y si es dirigida o no, podemos hacer o resolver el problema actualmente, ¿no? Pero esto se va a complicar a medida que tengamos mayor cantidad de conexiones, ¿no? O de nodos. A ver, entonces imaginen que acá tenemos algo como esto. A ver, vamos a llamar a este nodo 9, ¿ya? Y además, a ver, ¿dónde está? Acá. Imagine, imaginen que tenemos estas conexiones adicionales. ¿Ya? Y que vamos a tener costos. Bien, a ver si aumentamos eso en nuestra red, sería la ruta más corta. Yo digo del 1948. 1948. Ya. ¿Cuánto nos sale con eso? 19. 19. 19. Ya. ¿Tenemos otras? Tenemos muchas más, ¿verdad? Caminos o rutas que podríamos utilizar. Pero bueno, si se dan cuenta, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de determinar los caminos y encontrar cuál de ellos sería el menor, el que tiene menor costo, ¿no? Una de las formas para hacer esto, bueno, se dan cuenta que a mayor cantidad de nodos y conexiones, podemos tener más posibilidades o más rutas que unan un nodo con otro, ¿no? Y si queremos hacerlo de manera ordenada para no equivocarnos, una de las formas que tendríamos es, por ejemplo, tratar de determinar todas las posibles rutas, ¿verdad? Y encontrar los costos asociados y de todas ellas elegir la que tenga el menor de los costos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, una de las rutas que podríamos tomar sería esta, ¿verdad? 1, 2, 5, 7, 8. ¿Cuál sería el costo de esta ruta? 38. 38. Muy bien. Otra ruta que podríamos utilizar es esta. De 1 a 2, de 2 a 9, de 9 a 5, de 5 a 7 y de 7 a 8. ¿Sí? ¿Cuál sería el costo de esta ruta?
34, magíster. 34, listo. Otra que podríamos utilizar, de 1 a 2, de 2 a 9, de 9 a 4, de 4 a 7, de 7 a 8. ¿Esa cuánto nos cuesta? 36. 36. Bueno, y así tendríamos que ir anotando todas las posibles rutas hasta que de todas ellas elijamos, tengamos todas las posibles rutas y de todas ellas elijamos el menor de los costos, ¿no? Entonces, esta es una forma bastante morosa, ¿verdad? La otra que hemos estado utilizando es tratar de determinar visualmente cuál sería, ¿no? Pero corremos bastante riesgo de equivocarnos o saltarnos algún nodo o algún costo y podemos equivocarnos, ¿no? Entonces, con lo que sabemos, además, recordemos que cómo podríamos resolver esto de otra manera. A ver, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, acabamos de decir que podríamos determinar todas las posibles rutas, ¿verdad? Pero eso es hacer un proceso medio manual y visual, ¿no? ¿Qué más podríamos utilizar de lo que ya sabemos para resolver esto? ¿Algún método de transporte? ¿Algún método de transporte? De Recuerden que asignación, el método sería magíster. eh, de asignación, a ver, vamos a aclarar esto, ¿no? En el de transporte hemos visto que teníamos solamente nodos origen y nodos destino, ¿verdad? A ver, déjenme un momentito. En el método de transporte, recuerdan que teníamos varios nodos origen, ¿verdad? Y nodos destino, ¿sí? Y teníamos las conexiones de estos nodos a orígenes a los destinos, ¿verdad? Teníamos algunas conexiones. Y queremos determinar cuánto enviamos de estas fuentes a los destinos. Entonces acá no tenemos ese comportamiento, ¿no? En el método de transbordo tenemos acá al medio algunos nodos de transbordo, ¿verdad? Y lo que tratamos de hacer es ver cuánto va desde estas fuentes hasta estos destinos. Podríamos utilizar la parte de la lógica que hemos definido acá, ¿no? Pero acá fíjense que en la diferencia de aquí tenemos solamente un nodo origen y tenemos un nodo destino. Vamos a ver qué de lo que hemos aprendido en estos dos métodos podríamos reutilizar aquí. A ver, ¿a nadie se le ocurre? Por un punto. A ver. Magíster, se me ocurre si se podría hacer, formar un modelo matemático para resolver con simplex de solver. Excelente, excelente. ¿Ya? Recuerden que, perdón, todos los problemas que vemos acá los podemos resolver con programación lineal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, para este modelito que tenemos acá,
para esta red. Recuerden cómo definíamos el modelo de transporte, en un modelo de transporte. ¿Cuáles eran las variables? Los nodos. Los nodos. Acá, fíjense, ¿dónde tenemos valores? ¿Perdón? Las rutas. Las rutas. Las rutas, ¿verdad? Eso es lo que queremos, en este modelo de transbordo, lo que queríamos determinar es qué conexiones vamos a utilizar y cuánto vamos a enviar de un nodo a otro hasta que llegue al nodo destino, ¿verdad? En este caso, queremos ver cuál de estas rutas utilizaríamos, ¿sí? ¿Cuál de estas rutas utilizaríamos? ¿Cómo definiríamos entonces este modelo de esta red en un modelo de programación lineal? A ver, lo vamos a copiar a una hojita Excel para anotar ahí, ¿ya? A ver. Acá. Bien. A ver, vamos a aumentar el tamaño de esto. Listo. Entonces, vamos a tener X y J, ¿verdad? X y J, que va a ser ¿qué? ¿Qué son estos? Imagínense, bueno, los nodos son ciudades y queremos llegar de la ciudad 1 a la ciudad 8, ¿ya? Y las conexiones son los kilómetros, ¿ya? Que tenemos, o que la distancia en kilómetros que conecta una ciudad con otra. Entonces, nuestras variables van a ser Los kilómetros. ¿sí? De la ciudad I a la J, ¿verdad? Y puede tomar ¿qué valores? A todos los nodos donde llegan, ¿verdad? 2, 3, 6, 7 y 8, ¿sí? Y J, ¿de dónde parten? ¿Verdad? En todo caso, acá partimos desde el 1 y hasta el 7, ¿sí? Y acá en J, desde el 2 hasta el 8, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la función objetivo? Minimizar. Eso, queremos minimizar, ¿verdad? Queremos minimizar, ¿qué? Los costos, ¿no? En este caso, los costos, ¿qué son? Los kilómetros, ¿verdad? Queremos encontrar la ruta más corta. Entonces vamos a minimizar los kilómetros para llegar desde el nodo 1 hasta el nodo 8. ¿Cómo escribimos eso? ¿Cuál es el costo de llegar de 1 a 2? 4. 4, ¿verdad? 4. Entonces vamos a tener 4x 1, 2. ¿Sí? Más, ¿qué? Anotaremos todas las conexiones que tengamos, ¿verdad? Vamos a tener 8x 2, 5. Más 17x 5, 7. Más 9x 7, 8. Más 3x 1, 3. Más 12
X 3, 4 más 4X 3, 6 más, a ver, vamos a seguir escribiendo acá, más 20 X 4, 7 más 2X 4, 6 más 15X 4, 8 y más 22X 6, 8. ¿Sí? Entonces, al igual que en el problema de transbordo, vamos a tener tantas variables como conexiones tengamos. En este caso, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? ¿Están las 11 acá? Si no están las 11, nos hemos olvidado alguna, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos minimizar, ¿verdad? Queremos determinar o minimizar cuál sería el costo de llegar de 1 al nodo 8, y estos son los costos, ¿verdad? Y estas son las conexiones, entonces vamos a tener 11 variables. Y esta función objetivo va a estar sujeto a ¿qué restricciones? ¿Se acuerdan cómo hacíamos en el modelo de transbordo? Íbamos definiendo las restricciones para cada nodo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener los nodos. El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4, el nodo 5, el nodo 6, el nodo 7 y el nodo 8. ¿Sí? Para el nodo 1, ¿cómo hacíamos en el modelo de transbordo? Todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale en ese nodo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para el nodo 1, ¿cómo escribimos? Todo lo que sale del nodo, ¿qué es? Tenemos X, 1, 2, más X, 1, 3, ¿verdad? Todo lo que está saliendo del nodo. Todas las conexiones que salen. X1, 2 y X1, 3. ¿Sí? Y esto va a ser, en este caso, igual a ¿cuánto? No sabemos, ¿verdad? Pero podemos asumir, le podemos dar un valor de 1. Yo quiero que entre 1 por acá y que llegue ese 1 hasta acá. Hasta este nodo 8. Para el nodo 2, todo lo que sale de ese nodo, ¿qué es? Solamente tenemos una conexión, ¿verdad? X2, 5. Y eso tiene que ser igual ¿a qué? A X, 1, 2. Todo lo que entra a ese nodo. Nada más. Para el nodo 3, todo lo que sale de ese nodo es X, 3, 4, más X, 3, 6. Y esto es igual a X, todo lo que entra a ese nodo es simplemente esta conexión X, 1, 3. Para el nodo 4, ¿qué tenemos para este nodo? Todo lo que sale de ese nodo, todas las conexiones que salen. X4, 7 más X4, 8 más X4, 6. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? X3, 4. ¿Sí? Todo lo que entre ese nodo. Para el nodo 5, solamente tenemos X5, 7. Y eso tiene que ser igual a X2, 5. Para el nodo 6, este de acá, todo lo que sale, solamente tenemos una conexión, 8. X6, 8. Entonces, y esto va a ser igual a X3, 6 más X4, 6. Y para el nodo 7,
Para el nodo 7, todo lo que sale es x78. Eso tiene que ser igual a x57 más x47. Y finalmente para el nodo 8, todo lo que llega a ese nodo es x78 más x48 más x68. Y esto es igual a ¿cuánto? Queremos que ese 1 que ha entrado por el nodo 1 llegue hasta el nodo 8. Listo. Y para completar nuestro modelo, x y j mayor o igual a 0, ¿verdad? Ahora sí ya podemos resolver, solamente que en todos estos casos tenemos que despejar, ¿verdad? Vamos a tener x25 menos x12 igual a 0, ¿no? Y tenemos que hacer lo mismo para todos estos. ¿Sí? Pasar todo al lado izquierdo. Entonces ya tenemos acá nuestro modelito y podríamos resolverlo con el método simplex, ¿verdad? En el método simplex entonces estamos utilizando 11 variables. ¿Cuántas tendríamos que aumentar en estas restricciones? 8 8, ¿verdad? Porque son igualdades, 8 variables artificiales. artificiales. Exactamente. Entonces estamos hablando de 11 columnas, 11 columnas más 8, 19, más el lado derecho, 20 columnas. 20 columnas y 8 más 1, 9 filas. Entonces resolverlo a mano nos va a tomar un rato, ¿no? Si se fijan, lo podemos hacer incluso a mano porque normalmente tenemos 1 en la mayoría de los valores de la matriz, entonces va a ser bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, también podemos utilizar el solver para resolver, ¿no? Al final, ¿qué es lo que vamos a tener acá cuando resolvamos esto? Vamos a tener muchas variables con 0 y solamente algunas valores de 1. Y esas que tienen un valor de 1 son las que nos va a dar el resultado o las conexiones que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a tener entonces solamente algunas con un valor de 1 y esas son las que nos va a dar el resultado. Es decir, tendríamos algo como esto, ¿verdad? Vamos a tener x13 igual a 1, x34 igual a 1, x45 igual a 1. El resto de las variables realmente van a ser 0. Y de esa manera podemos resolver estos problemas, ¿sí? Pero bueno, como esto es resolver de esta manera es bastante larguito, vamos a ver que precisamente la investigación operativa nos ofrece estos métodos para resolución de problemas de redes que son mucho más sencillos para resolver y determinar estas rutas más cortas, por ejemplo, como en el problema que estamos viendo, ¿sí? De eso se trata entonces este tipo de problemas. ¿Ya?